Bueno, a propósito de la oración, ya vamos a entrar directamente al tema porque tenemos 13 minutos. Hoy no hay la publicidad sino vamos directamente al tema, entonces, que nos estamos ocupando de Semana de Victoria en Jesucristo. Entramos entonces en el tema y en la en la tercera etapa. Reiteramos entonces para los que nos sintonizan por primera vez las 4 etapas. La primera etapa del domingo al lunes, una etapa personal, donde cada uno va preparándose en oración, en ayuno, en vigilia. Luego la segunda etapa a partir del día miércoles a partir del martes y miércoles, en la familia. Nos fortalecemos entonces como familia. Y en la tercera etapa, que sería a partir del jueves, hoy, y el día viernes, hasta el viernes entonces tenemos la fortaleza ya como iglesia. Si quiere una victoria plena, seguramente va a tener que hacer lo que hizo el mismo Señor Jesús. Él nos dio el ejemplo de oración y ayuno, y entonces allí se fortaleció buscando la voluntad de Dios. Imagínense, el Señor Jesús no tenía pecado, sin embargo tuvo que consagrarse de igual manera para ser fortalecido. Y en el capítulo 5, versículo 33 dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él le dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá día cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo se romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, el Señor siempre nos hablaba a través de parábola, pero en síntesis lo que el Señor le estaba diciendo es que los judíos tenían motivos para ayunar, aunque lo hacían muchas veces equivocadamente, como es el caso que podemos leer en Isaías 58, donde el Señor le tiene que recordar cuáles eran los motivos verdaderos por el ayuno. Pero ya con el Señor Jesús, cuando los discípulos aquí de Juan le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan, dice, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Le voy a también compartir algo que en estos días el Señor me iluminó, acerca de por qué se habla primero del ayuno y después de la oración. Aquí está bíblicamente también de la misma manera. Dice, y asimismo los fariseos, pero los tuyos se comen y beben. O sea, allí los discípulos del Señor sé que estaban, claro, el Señor les proveía todo lo que ellos necesitaban, el Señor hacía milagros, ellos lo único que tenían que hacer era administrar. Fíjense que no podían ni orar, dice, ¿por qué ustedes no pudieron velar aunque sea una hora? Eso también es real. Y todo eso le permitió el Señor cuando, antes de que Él fuese a la cruz. Pero acá le explica claramente y le dice, cuando el esposo le sea quitado, dice, allí ayunarán. O sea que el mandato bíblico para la iglesia de Jesús es claro. En muchas oportunidades me encontré con hermanos que tenían esta actitud muy liviana con respecto al ayuno, y uno ve después los problemas que uno tiene que atravesar justamente por no querer acatar este mandamiento espiritual. Seguramente usted puede seguir viviendo igual y pensando que es cristiano, pero para obtener una gran victoria, por eso el título le hemos puesto Semana de Victoria en Jesucristo. Usted puede tener muchas victorias en muchas áreas y Dios le puede permitir por su indudable gracia y amor.
Pero cuando usted quiere tener una victoria plena, va a tener que ayunar. Y entonces encontré allí compartiendo un video de nuestro ministerio, unas fotos, porque todavía estamos armando allí los videos, hasta que el Señor nos dé todas las cámaras, señor operador, ¿así es? Las cámaras para la televisión. Bueno, mientras tanto estamos armando los videos, y entonces me encontré allí con una hermosa imagen que hablaba acerca de que el ayuno te lleva y te inclina hacia la oración. O sea, si su vida de oración es media endeble, o raquítica, dicen algunos, o ya está por morir, preséntele un ayuno. Y esto es muy sencillo, y usted póngase a pensar que cuando uno no come, ya el estómago está desesperado pensando a ver cuándo va a comer algo. Y por eso es que no puede dormir la siesta, no puede dormir en la noche, no puede, porque necesita el alimento. Bueno, de la misma manera el espíritu necesita el alimento. Y el alimento para el espíritu es el ayuno y la oración. ¿Por qué cuando el Señor Jesús le dijo, ahí enviamos saludos a los hermanos de WhatsApp también, que vamos a compartir el audio, cuando el Señor allí le decía que ellos les costaba mucho, es porque todavía ellos estaban allí mimados por el Señor y el Señor les proveía todas las cosas. Y antes de ir a la cruz, el Señor Jesús le dijo, ¿cómo no han podido velar una hora? Y se fue y le dijo, bueno, ahora sí, duerman ya. O sea, como le quiso decir, bueno, ahora ya llegamos al final, voy a ir a la cruz, y allí ustedes van a lamentar. Y eso es lo que pasó. Entonces, hoy día nosotros debemos lamentar en la presencia de Dios para ser fortalecido por el Espíritu Santo. Y si vamos a un ejemplo claro, lo tenemos del mismo Señor Jesús. El diablo vino y le dijo, convierte tú, porque él sabía, el diablo sabe la palabra. O sea que usted no se sorprende cuando alguien conoce la palabra, porque Satanás sabe. El único inconveniente y bien notorio de Satanás es que no quiere obedecer. Así que si usted conoce la palabra y todavía no quiere obedecer, está bastante parecido al diablo. Pero si vamos entonces a encontrar las respuestas en Dios, allí seguramente nos vendrá una gran victoria. Dice, vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunen si quieren. No, allí dice, en esos días ayunarán. Seguramente su carne está estirando por el techo. Pero dígale, aquí, carne, cuerpo, no vas a mandar. Aquí va a mandar el Espíritu. En este templo de Jehová, va a mandar el Espíritu de Dios. ¿Qué nos decía esto? Aquí en ese libro escrito a los romanos, allí cristianos que vivían en Roma, dice el versículo entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, para allí aclarar más, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos también entonces que, a través de estas etapas, que ir en un proceso como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Entonces, la primera etapa es ser libertado del pecado. O sea que, y esto justamente tiene que ver con libertarse del pecado. Nuestro hermano Ricardo, a quien le enviamos saludos allí, también a su esposa y su familia allí, compartía esto algo la vez pasada, diciendo que tenía que limpiarse, y todos debemos hacerlo. ¿Cómo voy a pretender yo, dice, salvarme? Los otros se salvan y yo me estoy perdiendo. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender, porque dice, ahora que habéis sido libertados del pecado. Allí comienza entonces un proceso en la vida del Hijo de Dios,
A menos que el Señor en el día que usted acepte ya lo lleve. Eso es una misericordia y un plan soberano del Señor. Pero si usted va a permanecer como cristiano sobre la tierra, que es generalmente el plan de Dios, Dios cuando salva a alguien en su soberanía quiere que le sirva. Yo me acuerdo que hice oración por mi familia en esta ciudad. Todavía hay algunos que no llegan al Señor, pero ya por fe lo estamos declarando. Hoy ya hay parte de la familia que ya está en el ministerio también. Y entonces, ¿qué sucedía? Yo pedía que este mi hermano le sirviera al Señor. Bueno, había sido que, tal vez un poco por ignorancia, o tal vez un poco en el anhelo que sabía el Señor y el plan que tenía el Señor con él, yo ya pedía que le sirviera al Señor. Y me había adelantado, y la misericordia de Dios hizo posible y se cumplió. O sea, no solamente que lo salvó, pero de allí comienza un proceso. Y aún la salvación requiere ese proceso. Mire lo que dice este versículo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, cuando alguien ha decidido salir, y la liberación tiene que ver justamente con el ayuno y la oración. Después dice, y hechos siervos de Dios. O sea, cuando yo he decidido servirle al Señor. Ahí comienza entonces una etapa gloriosa del Hijo de Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando yo me hago un siervo de Dios, debo santificarme, tal cual lo que decía nuestro hermano la vez pasada, que forma parte ya de nuestro programa, nuestro hermano Ricardo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, tened por vuestro fruto la santificación. Cuando usted tiene algún árbol o alguna que quiere que le dé fruto, alguna planta, ¿verdad?, y espera el fruto. Bueno, el Señor es el fruto que espera de nosotros, de la santificación. Porque si no, de allí podíamos bien estar salvando a otros, pero nosotros no estamos salvados. Y fíjense cómo la palabra termina, y como fin la vida eterna. Por eso le hemos puesto a esta etapa, a este proceso de 4 etapas, liberación, santificación y salvación. Si usted todavía está vivo y dice llamarse cristiano, porque Dios le está dando la oportunidad de santificarse para llegar a ser salvo. Reiteramos una vez más, y Dios nos permita, no nos cansemos de hacerlo, que la doctrina, y lo he escuchado a muchos predicadores, justamente acá mire la soberanía del Espíritu Santo, estoy mirando a alguien que justamente tiene conferencias internacionales, pero tiene la doctrina errónea del salvo siempre salvo. O sea, que usted no se preocupe porque, bueno, yo me voy a un lugar, dice, mi iglesia es un edificio, dice, donde hay aire acondicionado, y si el tuyo no tiene ni ventilador, pues resulta que se enseñan doctrinas de demonio. Yo preferiría estar en un lugar allí, tal vez en verano transpirando, o en invierno allí bien tapado con frazada, pero que me digan la verdad y no que me mientan. Entonces, muchas congregaciones y muchos predicadores dicen que la salvación está asegurada. Que Dios, un Dios bueno, todopoderoso, que depende de Él la salvación, no de nosotros. O sea, lo llevan al cristiano a un estado espiritual de robot. Porque podría estar totalmente, en este caso, manejado por la misericordia de Dios. Pero es que Dios nos prueba, justamente hablábamos la hermana antes del programa acerca de que Dios nos prueba. Y Dios va a probar su fe, Dios va a probar su fidelidad. Nos prueba el Señor. En este mismo momento el Señor nos está probando a nosotros. A ver qué hacemos en medio de las dificultades, a ver qué hacemos en medio de la oposición. Y todavía no estamos dando el nivel que Dios quiere.
Vamos a ser sinceros delante del Señor, porque o si no, Dios dice, ¿sabe este que está mal? Y resulta que sigue igual. Entonces, que el Señor nos ayude.